Hoy, con el primer capítulo del libro que se llama Hombres Notables, la frase es: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. ¿De qué se trata esto? El eneagrama, de alguna forma, apunta a conocerse de tal manera que puedas enfrentar las crisis proveyéndote de algún tipo de herramienta. Es como una armadura en la cual tú sabes por dónde puedes colapsar o sabes cómo dejar de colapsar. El sufrimiento es un lugar que nosotros habitamos y hemos habitado por años y el cual conocemos muy bien. Y lo conocemos a veces por alguna predisposición física, por pobreza, porque nos abandonaron, porque sentimos rechazo de nuestras familias. Y si avanzamos en la historia, puede ser por infinitas razones, incluso porque nos tocó vivir en pandemia, o nos tocó vivir una guerra, nos tocó separarnos, nos tocó perder a alguien. Cada una de estas razones varía según la persona. Entonces recuerdo yo una clase en la cual estoy conversando y les digo: cuéntenme de su noche oscura, de ese minuto en el cual te quebraste. Y un alumno me dice: ese fue cuando murió mi mascota. Sentí que el mundo se acababa. Ese dolor es tan respetable como el que pierde un familiar. Va a depender de la persona que lo vive, cómo lo vive y en qué circunstancias lo vive. Les quiero recomendar un libro que les va a ayudar mucho a ver este punto. Se llama El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. Ella es una genio. Escribe como los dioses. Buenísima. Ahora, Joan Didion fue periodista, escribió en la revista Vogue, escritora, esposa de escritor, y además incursionó en el teatro. Para que se hagan una idea, ella fue amiga de Steven Spielberg, de Truman Capote. Era una mujer reconocida por su inteligencia y por su agudeza. Ella, en este libro, que realmente se los recomiendo, El año del pensamiento mágico, relata la muerte de su marido de una forma en la cual ella no espera el desenlace, no se imagina. Me acordaba mucho de una película que se llama L'Amour, es una película francesa, en la cual la señora, la esposa, digamos, está lavando la loza y en un minuto deja abierta la llave. La escena transcurre mientras corre el agua y ella no tiene noción del tiempo. Y ahí su esposo se da cuenta de que algo pasa. En este caso, no quiero contarles la historia, pero el hombre, su esposo, su marido de años, 40 años, cae desplomado de un ataque sin que ella pudiese hacer nada. Y lo relata así: te sientas a cenar y la vida que conoces se acaba, en un soplo o a falta de uno. Entonces, ¿qué pasa cuando la vida te golpea de esta forma? No sé si a ustedes les ha sucedido, pero es como que pierdes la orientación, incluso geográfica. No sabes dónde estás, no sabes qué decir, no sabes a quién llamar, no sabes cómo moverte. El eneagrama aquí nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque esta crisis, siendo 1, no es la misma que siendo 8, que siendo eneatipo 4 o eneatipo 7. Cada uno de los eneatipos vive la crisis en forma diferente. Y aquí vamos a hacer una distinción entre el sufrimiento y el dolor. El dolor o el golpe que te pega, el trauma de saber, por ejemplo, en el caso de Joan Didion, que tu marido cae muerto en la mesa donde van a comer, es un espacio que nadie puede negar que existe. El sufrimiento es la extensión del dolor. Es cuando casi por vicio incluso o por voluntad tú te mantienes en esa emoción que puede ser tan destructiva. Ahora, en el caso de Joan Didion, por eso se las traje para hablar de las crisis y de la importancia de conocerse. Ella, 2 años después de la muerte de su marido, pierde a su hija Quintana de una pancreatitis. Entonces, la literatura en general da 2 años como proceso de superación de un duelo.
cuando está terminando ese duelo, ya empieza el otro. Es un duelo constante. Y ella lo que hace de una forma muy, muy sana, como para sanar esta herida, sana para sanar, es escribir. Y hace lo que conoce, que es escribir casi a modo biográfico. Esto no es una novela, esta es su historia. Es como ella lo vive, cómo visita a su hija en el hospital, la sensación de no tener tiempo para poder procesar estas dos experiencias, la relata. Entonces, en la medida en que avanza el libro, nosotros vamos viendo a la mujer escritora, a la mujer sufriente que va pasando por una historia y otra. No conocemos a esta escritora hasta hace muy poco, en que un editor español se enamora de su literatura y la traduce al español. Por lo tanto, no es una escritora que nosotros vengamos de tiempo estudiando, es más o menos reciente. Y luego tiene un libro que se los recomiendo como saga después de este, que se llama Es sobre la noche. Bueno, es la historia, búsquenlo ustedes, de la muerte de su hija, cómo lo vive, le escribe a ella y le dedica a ella ese libro. Cuando lees el primero no puedes dejar de seguir leyéndola. Les recomiendo también, hay un documental en Netflix sobre la vida de Joan Didion que les va a ayudar a hacerse una idea más profunda de ella, que muere en Manhattan hace muy poquito, a los 87 años, después de haber sobrellevado estas dos tremendas muertes. Entonces, nada más que con respecto al libro, la importancia que tiene el conocerse, el poder gestionarse, el saber cuáles son tus puntos débiles, el saber cómo nosotros vamos a llegar de alguna forma a encontrar una solución al dolor.